Hola, yo soy Luisa Y yo soy Alejandra. y bienvenidos a un nuevo video en... Charlemos del libro. En esta ocasión... Muy especial. Uy, ¿por qué? Porque es el mes de junio, el mes Cierto. Yo se me había olvidado. el mes del Del orgullo. orgullo. Y Vamos a leer a Virginia Woolf. Bueno, leímos, ¿no? leímos. Virginia Woolf. Y con su texto, su libro, que se llama Una habitación propia. Entonces les comento un poco de Virginia Woolf. Fue una escritora, pues novelista, poeta, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, británica. Y pues entre todo lo que leí fue como que siempre sufrí de mucha depresión desde muy chiquita, porque la mamá se murió también cuando ella era pequeña. Y de ahí se generan muchos ataques de depresión, tuvo varios intentos de pues quitarse la vida. También, bueno, que pues siempre estuvo rodeada como de la literatura, entonces era de una familia acomodada, pues por eso como que tuvo esas oportunidades de, pues de ser escritora, como ella misma dice en su texto. Una mujer debe tener algo de dinero para poder escribir. Uh-huh. Se casó como con un tipo rico, pero no me acuerdo qué era. Creo que era un gobernador o algo así. Pero también tuvo una amiga, bueno, una relación amorosa con una mujer. Y igual eso se terminó y cada una estaba casada y siguieron con sus matrimonios. Ella se suicidó, bueno, se quitó la vida en 1941. También tuvo como mucho, o sea, estaba en peligro cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, porque, o sea, decían que ella estaba en la lista negra de Hitler. Y junto a, bueno, junto a otros escritores, pues por lo que, pues eran escritores como de libertades, tipo de cosas. Y además el esposo era judío, entonces como que ya habían preparado hasta una, o sea, tenían como morfina y ya habían planeado cómo matarse si Hitler invadía, o sea, Alemania invadía Inglaterra. Muy loco. ¡Qué fuerte! Y en 1941 se quita la vida en un río. Y bueno, esa es la vida. Así con respecto a su literatura, entonces se dice que es feminista también, pues también ella estuvo rodeada como de ese movimiento sufragista de la época de los 20 en el mundo, que fue un movimiento sufragista femenino. Entonces como que ella estuvo rodeada de eso y por eso hay como que se empapó del feminismo de la época. Ya. ¡Qué chévere, qué interesante la vida de Virginia Woolf! No lo esperaba. Porque yo nunca averiguo la vida de los escritores. Alejandra siempre es la que se encarga de eso. trabajo. Ajá. Me da pereza. ¿Está mal? Sí. Así que ustedes no hagan eso. Ustedes investiguen. Bueno, comencemos entonces con nuestro texto. Me gustó. Me hizo pensar mucho. Sí. Me distraje mucho. O sea, pensando en el texto, me refiero, uno a veces está leyendo y comienza como a, sí, tienes razón y tal cosa, no. y me pongo, o no tienes razón, y me pongo a alegar con la escritora, y ella ni entera. Sí, entonces sí, pero estuvo muy chévere. Está dividido en, ¿perdón? Pues iba a decir que es como un ensayo de una ponencia que la invitaron a hacer a ella sobre la relación entre la literatura y las mujeres. Entonces como que ella hizo su ponencia y después hizo el libro, ya con apartados, aparte de cosas. Sí. Está dividido en 6 capítulos y pues vamos a hablar de esto, ¿no? Entonces el primer capítulo, o primero ella habla, pues nos dice eso básicamente, de que tiene que hablar sobre mujeres y literatura. Y lo primero que dice, y es básicamente lo que va a decir a lo largo de su texto, es que para escribir las mujeres necesitan dinero y una habitación propia.
para poder dedicarse a la literatura con todo, básicamente. Y entonces a lo largo de este ensayo, de este texto, nos va a decir por qué ella dice esto, ¿no? Entonces comienza diciéndonos que está, o sea, no nombra como tal, digamos, la universidad en la que está, dice Oxbridge, que debe ser Cambridge. Yo averigué eso y decía que era como que sí existe ese espacio, que es como un campus entre Cambridge y Oxford. Y ay, Pero yo sí entonces sí dije existe. que es una mezcla de las dos. Ok, entonces estaba ahí. Sí. Ve, pues no sabía, ven por no averiguar, por pereza. Bueno, el caso es que ya estaba ahí y pues como que nos cuenta la cena, el almuerzo, eh, Que está como con una profesora. con una amiga profesora y hablan también como de la literatura desde las mujeres, o sea, como lo que ellas conocen. Y también ella nos empieza a contar como lo que se pone a pensar cuando está comiendo y viendo las edificaciones y los edificios. Y es como todo lo que tuvieron que invertir los hombres Sí. para que esta universidad exista, tanto como espacio físico como espacio intelectual. Pues porque dependiendo quién da el dinero, em, como que influye más para que se dé cierta cátedra o no, ¿cierto? Y entonces dice como, ¿por qué las mujeres no, pues, no han hecho esto? No han construido su espacio, no han brindado las oportunidades a las mujeres de ahora para tener esas mismas cátedras, esos mismos espacios de discusión, de debate, pensamiento y reflexión. Eh, y pues ya ella nos dice como, bueno, digamos, han podido ganar dinero desde hace como 48 años, creo que era, bueno, 40 y pico de años, que ganan, o sea, pueden administrar su dinero, el dinero que ganan Sí. las mujeres, ¿no? Pero porque como que tampoco lo invirtieron. Y pues también es porque muchas necesitaban era tener un lugar donde vivir, o sea, construían la casa o tenían solo un poco de dinero para apenas sobrevivir Sí. o darse un gusto a ellas porque se lo iban a dejar a los demás. Pues digamos que también es eso, o sea, era muy difícil, las condiciones son muy diferentes, que ella misma también lo dice, ¿no? No es como Sí. que... Y más que las mujeres siempre han sido las que han mantenido los hogares. Así sea el hombre el que genera el mm, dinero, pues es la mujer la que lo administra y la que logra sacar a los hijos adelante. Entonces, sí, que es un poco injusta pues con las mujeres, además porque hace no más 40 años. Entonces los ujú. hombres llevan cuánto, digamos, teniendo más poder. Y entonces sí se pone a decir como la mamá de la profesora, ¿no? Mm. Que en vez de ponerse a ahorrar se puso a tener 13 hijos y así, yo, pues como, o sea, sí, sí, ese era como el lugar de la mujer. Además que, pues digamos, por más que uno diga, hay que cuestionarme el lugar en el que estoy socialmente, pues no quiere decir que todas las personas lo hagan Sí, o que todas ni las personas tengan. deban hacerlo, o sea, Sí, porque pues es harto, o sea, vivir haciendo crítica todo es cansón, de hecho lo hemos dicho ahorita, todo descansó en ser críticos constantemente con todo. tener conciencia. Es Ujú. prefer- Pues a veces es preferible solamente como, dejar ser la vida, es más, da más paz. Sí, uno se siente también menos vulnerado. Sí, aunque pues uno ya como es tan consciente, ya no deja Sí, de pues de unas cosas, sentirlo. ¿no? No es como que, Sí, sí. Y digamos, es chévere serlo, pero pues es agotado. agotador y no todas las personas tienen que serlo. Está bien que cada quien quiera vivir su vida como quiera. Y pues sí, básicamente ya hacen entonces una crítica también como a la mamá de la profe y a la abuela. Pero pues igual ella misma dice como, pero bueno, si un hombre se hubiera tenido que dedicar a cuidar a los hijos, tampoco hubiera podido hacer fortuna. Que ella dice en algún momento como,
tener dinero y tener hijos están en contra. O sea, o tienes una familia o tienes dinero. Tienes fortuna para invertir en educación, básicamente. Es lo que dice. Eh, y pues sí, yo le había puesto como, o sea, porque es que cómo se puede mantener, cómo puede tener dinero y tras del hecho criar a 13 niños, o sea, uf, no, es mucho trabajo. Y así ella, digamos, así la mamá de la profesora hubiera ganado dinero. O sea, en serio, por ejemplo, tuviera harta plata. Y hubiera decidido gastárselo en ella, estoy de acuerdo. Ella no tiene por qué ahorrar ni invertírselo. O sea, es porque pues, lo que gana una mujer a lo que gana un hombre. Sí. Qué diferencia. Y, bueno, también sobre eso, que aunque sí siento que culpa mucho a las madres en algún momento, y a las mujeres ya más adelante, también yo puse que no estoy segura de si las culpa en serio o las culpa a ellas como una forma de culpar a la sociedad a las que les tocó sobrevivir. Que yo imagino que las culpa, que es lo segundo, mejor dicho, como que culpa a las mujeres de tal forma que se vea que está culpando a la sociedad. ¿Sí? ¿Me hago entender? O sea, no es culpa de la mujer en sí. Pero igual las está culpando. Entonces, Sí, hay como... Sí, a veces uno está de acuerdo, a veces no. Pues ajá, también sí. tener en cuenta que es de principios del siglo XX. El feminismo pues Ha era cambiado, diferente. Ujú. ha variado mucho. Y el segundo capítulo pues ya es como otro día o el mismo día, no sé. Pero El pues otro. es otro día, ¿sí? Pero entonces ella ya se va a la biblioteca del Museo Británico pues también con la idea de investigar pues qué puede sacar de esa relación entre literatura y mujeres. Y pues ahí como que escoge libros al azar, pues yo supongo que es por los nombres que los elige como a Ujú. ver qué puede sacar de eso. Y pues en principio escoge un libro que habla como de la inferioridad física, moral y, Intelectual. e intelectual de la mujer. Eh, pues no me acuerdo si dice de algún año o algún siglo, No me acuerdo, es que yo no anoté los pero libros. sí, pero pues es como dice ella como que igual está escrito con mucha ira y como con un resentimiento de que las mujeres están teniendo un poquito de poder. Entonces el autor como que pues quiere suprimir todo ese poder y mantener el de él, digamos, o el de los hombres. Ujú. Y Mm. sobre los libros que escogió, también es que la mayoría de libros de historia, de poesía que hablan sobre las mujeres, pues son escritos por hombres, ¿no? Las mujeres no se han dedicado mucho a la literatura. Pero no solamente eso, sino que los hombres se centran más en escribir sobre las mujeres que las mujeres sobre los hombres. Mm, Y a mí eso me parece muy chévere, muy interesante. Como lo que ella decía, como por qué hay tanta curiosidad o tanto interés de los hombres por escribir a las mujeres y por qué a las mujeres no nos interesa eso. Y es, pues básicamente lo que yo pensé, esto no lo dice ella, pero lo que yo pensé es básicamente los hombres no, o sea, o no se exaltan demasiado en la literatura, digamos, todo es como muy superlativo, o son superiores, son casi divinas, o son inferiores, son, sí, inferiores intelectual, moral y físicamente, entonces pues no se pueden comparar con nosotros, ¿sí? Pero nunca como iguales. Entonces siempre hay cierto misterio hacia la mujer y siento que también el hecho de escribir a la mujer es una forma de dar a conocer el poder que tienen, ¿no? Yo puedo crear a la mujer, escribirla a mi antojo. Siento que hay como dos herramientas para los hombres escritores y para, sí, para los escritores que son la idea de la mujer, que yo puedo amoldar a mi antojo, o puedo amarla o puedo odiarla, y la mujer como tal, a la que puedo manejar y puedo relegar al papel del hogar. Fue lo que yo pensé. Entonces siempre pues hay cierta, siempre es una relación jerárquica, tanto en la escritura como en la en realidad, la por vida. decirlo. Ujú. Ujú. Y a las mujeres no les interesa hablar de los hombres, pues porque
como que primero son nuestros iguales, nosotros sí nos damos cuenta de eso, ¿no? Y segundo, pues ya es suficientemente duro el ser relegadas, el estar cohibidas y encerradas. Entonces creo que nuestra realidad es lo que queremos representar. O bueno, digamos en ese momento, ¿no? No es como que no hayan cambiado las cosas, se han cambiado, pero yo hablo desde ese punto y es como pues es una forma de liberarse. Sí. Y también habla una parte que me parece interesante personalmente porque dice como que los historiadores pues no han, o sea, en la época, en los 20, o sea, en el principio del siglo XX y, y siglo XIX, pues la historia gira alrededor de los grandes personajes, de los héroes, de, pues, de esas biografías o de esos grandes hechos que liberaron, guerras, no sé qué. Y entonces dicen, pues Virginia Woolf, como porque los historiadores, o sea, no han encontrado fuentes como para escribir sobre las mujeres, con tantas cartas, con tantas, pues hasta columnas en algunos periódicos, con tanta, igual de esa literatura pues más personal que se puede encontrar de las mujeres. Entonces, parece interesante porque es algo que desde hace poco se está hablando en la academia, en la historia, como escribir la historia de las personas que han sido relegadas, escribir de los esclavos, escribir de hacer esas microhistorias de los obreros, entonces en este caso de las mujeres, ahorita por eso se ve mucho la historia que Manuelita Sáenz, Ya luego de esto, la autora nos habla de la forma en la que se representa a la mujer en la literatura. Y entonces básicamente es que siempre o en varias ocasiones uno va a encontrar, sobre todo en dramaturgia, pero en tragedias, en todas esas cosas, encuentra mujeres poderosas, muy valientes. Por lo general estas mujeres son mujeres que se salen de la norma, son mujeres valientes y con características masculinas. Entonces, por eso es que son como exaltadas, ¿no? Entonces, pero pues este tipo de mujeres en la vida real en realidad no podrían existir. Como que no podrían vivir, por más valiente que yo sea, por así las características sean muy similares, ese ambiente en el que se vive no podrían existir. Son mujeres que son arrastradas, apaleadas, castigadas. Entonces, sí, que no. Mujeres como Antígona, Clitemnestra, Cleopatra. Cleopatra, Lady Macbeth, o Macbeth, o no sé. Sí, entonces sí, interesante. Y gracias a esto nos lleva a conocer una historia muy interesante. Pues es como una historia que ella se inventa para argumentar, ¿no? Y dice como si Shakespeare hubiera tenido una hermana, que creo que sí la tuvo, pero creo que murió o algo así, Sí. chiquita, niña o algo así. Pero entonces ella dice, si Shakespeare hubiera tenido una hermana con su mismo ingenio, ¿cómo lo hubiera hecho? O sea, para la literatura, pues mientras Shakespeare lo hubieran mandado a estudiar a la universidad, hubiera podido escribir, dedicado a eso, pues la hermana, aún con el mismo ingenio o mejor, la hubieran dejado en la casa, porque tenía que aprender los oficios del hogar. Porque ¿qué va a hacer ella escribiendo? O qué va a hacer ella viajando sola a otro lado. Sí, o sea, es una pérdida de tiempo y dinero. Entonces, sí, dice como no hubiera podido existir. Sí. En todo caso. O sea, si hubiera existido, probablemente se hubiera matado después de darse cuenta que en realidad no podía dedicarse a lo que sí, quería. Entonces, es fuerte y tienes razón. Tienes razón. Y hay como que es pues de ahí en adelante es como un listado histórico de mujeres, como desde el siglo XVII,
pues que empezaron a escribir y ya novelas que ya se escribieron, Sí, ¿cierto? Y más chévere. sí, esa parte es chévere. Está Lady Winchelsea, Chill, sí. eso. La duquesa Margaret, yo no sé qué. Luego sigue con Afra Afra Ben, Ben. me parece interesante. Ella también es del siglo XVII y dice como que a partir de ella es que las Ah, mujeres sí. pueden empezar como a facturar, a ganar dinero, a partir de la escritura y de Ujú. las traducciones. O sea, ella fue como la pionera de eso, bueno, en Inglaterra. Eh, entonces, y fue en el siglo XVII, me pareció chévere. Muy interesante. Sí, Sí, es verdad. Sí, gracias a ellas que ya después las mujeres pueden tener algo de dinero. Y ni siquiera como para sentirse independientes, sino para sobrevivir. sí. Sí. Dice como, pues las mujeres viudas, pues que era muy común que una mujer se quedara viuda joven, pues ya se pudiera dedicar o ella a ganar su propio dinero Ujú. y no vendiendo de pronto a su hijo o su cuerpo, sino haciendo otra cosa, Sí, que era escribir o exacto. traducir. También dice como que la escritura antes de Afro, o sea, la de Lady Winchelsea, o como sea, eh, es más desde la ira, la de la mujer, ¿no? La de la ira por sentirse oprimidas, la de la ira hacia el otro sexo. Sí. Que entonces eso debilita un poco la escritura, pues porque a veces es un poco escribir en verso, pero desde el odio y la ira y no pueden centrarse como en la naturaleza y en la contemplación. Y aunque creo que puede ser así, digamos, la inconformidad puede llegar a invadir todo el ámbito de la escritura de una mujer en ese contexto. Eh, no creo que sea menos válido. O sea, de hecho creo que el escribir desde ese tipo de sentimientos es muy valioso. Pues porque es una forma de representar la realidad y, no, y mi realidad y lo que yo siento con ello. Entonces creo que es muy válido escribir desde el odio. Siento que ya como que dice que es una forma, o sea, como que no pudieron explotar su potencial debido a que hablaban desde el odio. Yo digo, sí, pues digamos, si el contexto hubiera sido diferente, hubieran podido contemplar como un pajarito se comía un fruto de un árbol, de pronto se hubieran sentido más inspiradas con ese hecho. Pero su realidad no era esa, y como no era esa, está bien que se expresen desde la ira, desde el rencor, desde el remordimiento porque es lo que ellas viven y lo que ellas sienten. Entonces creo que también es bueno. Concuerdo con la desconocida. También hay una parte que me gustó mucho. Me gustó mucho. Lo resalté y lo copié como el texto, pero pues no lo voy a leer. Pero dice como que, bueno, después ella pasa como a resaltar a Jane Austen, Ah, sí. del autor de Orgullo y Prejuicio, pues que fue un gran texto, dice ella, pues diferente a esos textos del siglo XVII, XVIII. Uh-huh. Y, y dice como que pues estas creaciones que parecen individuales o solitarias, como el de Jane Austen, tiene, se, tiene un gran esfuerzo conjunto que se ve a través de esa historia. O sea, cómo fueron cambiando y cómo fueron las mismas mujeres revolucionando esa escritura. Entonces, eso me parece más lindo. Sí, sí, es verdad. Pues porque dice como los hombres tienen esa tradición literaria de la que pueden cogerse y por eso escriben con tanta libertad, las mujeres no. Y pues en Jane Austen ya hay cierta Sí, libertad, no totalmente, pero sí. y que es con una ayuda de todas estas mujeres antepasadas. Uh-huh. Entonces, eso me parece muy lindo. Sí, eso fue bonito. Y Y bueno, también acá comienza a hablar como de que entonces esas mujeres del siglo XIX comienzan a dedicarse a la novela porque es algo más idóneo para la escritura femenina, la escritura de las mujeres, pues porque es más versátil. En cambio, la poesía es mucho más estricta y como que de cierta forma está un poco más prohibida para las mujeres. Pues por eso es más estricta, es más dura. También porque digamos como que está haciendo una división entre la escritura de hombres y mujeres y como que los hombres deberían dedicarse a tal cosa y las mujeres a tal otra. Entonces sí es como, pues
igual también después dice como que cada quien debería de escribir con libertad sobre lo que quiera, sin hacer mucha diferenciación de los sexos. Pero igual también siento que en varias partes ella dice como que las mujeres deberían escribir diferente a los hombres. Y es como no. O sea, siento que decir que las mujeres deberían escribir diferente a los hombres es limitar a las mujeres, limitar también a los hombres. O sea, limitar al escritor, me refiero yo. Como, pues usted escriba lo que se le haga. Como Sí. quiera, desde el punto de vista que usted quiera, desde el sentimiento que quiera. Eso y... bueno, también esto es una reflexión que les voy a compartir en este punto y es que, por ejemplo, a mí me encanta leer autoras. Sí. A mí me encanta leer autoras. Y porque creo que la representación de las mujeres en las autoras me gusta más. Así esté equivocada, así yo diga, la mujer que está pintando esta autora, esta escritora, no me gusta para nada. Así no somos las mujeres, por ejemplo. Yo puedo estar en esa, pero prefiero estar en desacuerdo con una mujer. Y creo que también es porque no quiere decir que los hombres no sepan escribir mujeres. O sea, muchos no saben. También muchas mujeres no saben escribir mujeres. Pero es que siento que como los hombres, primero no necesitan a sus lectores. Como que el hecho de ser hombre, blanco y rico ya te da un lugar dentro de la literatura. Sí. Las mujeres no. Así seas mujer blanca y rica. Es un poco más sencillo que las mujeres pobres, sí, pero para nada fácil. Entonces, por eso también me gusta como hablar de autoras. Pero no solamente eso, sino que también me siento mejor de reconocerme en una autora que en un hombre que escribe una mujer. Porque también los hombres llevan toda la vida de la humanidad, o de la escritura por lo menos, describiéndonos, moldeándonos y apropiándose de nosotras y de nuestra vida, de nuestras vivencias, de nuestros comportamientos. Siento que se roban un poco de mí al hacer esto, entonces no me gusta. No quiero decir que no lo sigan haciendo, me encanta cuando lo hacen bien, o mal también para criticar. Pero sí prefiero como decidir quién me representa y quién habla de mí como mujer. Y yo decido leer y sentirme representada desde una mujer. Uh-huh. Y no quiere decir que solamente lea autoras, hemos leído acá autores y autoras. Entonces sí, pero solamente quería resaltar eso. Es que eso me parece interesante. Sí. Yo también estuve como pensando como en todas esas críticas que les hacen a las películas, a las series, cuando dicen, o sea, ¿qué estaba haciendo una mujer en esa película o en una serie? Que muchas veces, o sea, ya últimamente ha cambiado mucho, pero muchas veces pues es solo el interés romántico del hombre, o sea, no, la mujer no tiene otra vida más que girar alrededor del hombre. Entonces eso es lo que ha hecho la literatura. Sí, o los diálogos de las mujeres siempre sobre el hombre. Sí, entonces, sí. Sí, Es interesante ponerse a reflexionar. No digo que no lean hombres, pero también lean mujeres. Y leanlas de forma consciente. Quiero leer una mujer, entonces voy a buscar a alguien que me interese. Siento que es bonito leernos entre nosotras. Sí. Interesante reflexión. Sí. Y por último habla de representar el mundo desde la perspectiva de los dos sexos, ¿no? Que porque así como que se complementan o algo así, dice. No estoy de acuerdo, pero tiene sentido también. Sí. Pues también yo pensaba en el feminismo de su época, como pues la importancia de tener muy claro cuáles son los estereotipos del hombre y de la mujer. Uh-huh. Digamos que eso ha cambiado con el tiempo, con las nuevas olas de los feminismos y demás. Entonces por eso ya como que hace tanto énfasis en eso, en que un hombre y una mujer son tan diferentes y tienen que escribir tan diferentes y tienen unos cerebros tan diferentes. Sí. Que igual siento que es válido aún hoy pararse así, o sea, como, pues yo quiero hablar desde la perspectiva de la mujer, está dentro de tu derecho, pero si eres una mujer y no quieres hacerlo, también está bien. Sí. Hay una parte del final que dice como, la verdad es que me resultó delicioso volver a leer la prosa de un hombre. Era directa y franca, a diferencia de la prosa femenina. Eso me pareció tan doloroso. Sí. Como, uy, no. Pues ella luego dice como porque el hombre se siente con libertad y confianza de sí mismo sobre lo que dice. En cambio la mujer como que tiene que
dar más bromas para llegar a su punto. Sí, También de pronto camuflarlo un poco más para que el hombre no se ofenda. sí, es cierto. Y bueno, eso es algo que pasa al principio, que cuestiona como esa, por qué esa seguridad en los hombres y esa prosperidad en los hombres y por qué esa pobreza y esa inseguridad en las mujeres. Entonces que eso se ve también reflejado en las artes, que es la literatura, pintura que tienes. Sí. Entonces como que en esa es como la reflexión de todo el libro, ¿no? O sea, la necesidad de un lugar propio donde se Y pueda, dinerillo. donde se pueda escribir y dinero para no preocuparse. Ajá, que básicamente con eso concluye ella, diciendo Sí. otra vez eso. Necesario el dinero para, acá dice, para tener la oportunidad de observar y contemplar. Y una habitación propia para poder pensar. Para no ser interrumpidas en nuestro oficio de escribir Sí. o de leer también. Y lo último yo quiero decir, como ella dice, como tal vez ustedes me crean muy materialista o algo por el estilo, pero es que la libertad intelectual depende de cuestiones materiales y las mujeres siempre han sido pobres. Entonces, cuando hay necesidad es imposible llegar a la reflexión o es mucho más complicado Y ahondar. eso se ve en todo, o sea, en la mujer o en la desigualdad por raza, por clases. Si Ujú. uno sabe que es más difícil que alguien pueda llegar ahorita a la universidad, Ah, si es de una clase muy baja, o así. sí, Entonces es genial. es en general. Por último, creo que el ensayo se centra en eso, que la autora exhorta a vivir, a escribir y a pensar libremente, a todos, pero especialmente a las mujeres. Y bueno, igual esperamos se lo lean porque es muy interesante. Si son hombres o mujeres, es un texto interesante. Sí. Y ¿Sí? leer más de ella, de Virginia Woolf, de pronto en una novela. Sí, muy interesante. Esperamos les haya gustado este video, que le den like, se suscriban. Y comparto. Ujú. Chao, nos Chao. vemos en la próxima.